CNN Radio. En Rosario, 89.5. CNN Radio. Siempre del lado de la información. 10 de la mañana, 49 minutos. Leí una publicación que hizo el médico psiquiatra Martín Coda, matrícula 11226, que dice: los argentinos tienen el derecho y la obligación de saber que Sergio Massa, actual candidato a presidente de la Nación y ministro de Economía, padece de psicopatía primaria. Ahora vamos a profundizar sobre este tema. Antes de eso, vamos a escuchar a Sergio Massa diciendo esto. Recuperación de ingreso es seguir con la devolución del IVA en la canasta de alimentos, recuperación de ingreso es mejorar las paritarias, pero la mayor recuperación de ingreso la vamos a vivir el año que viene porque vamos a derrumbar la inflación a menos de la mitad, porque vamos a hacer con el programa de incremento exportador muy fuerte nuestras reservas. Vamos a superávit fiscal en lo posible, principio 0 de déficit fiscal. Si podemos superávit fiscal, superávit comercial, competitividad cambiaria y obviamente... O sea, va los superávit gemelos como que Sí, claro, los superávit gemelos son los que le dan a la Argentina fortaleza económica. Sergio, usted dice, bueno, vamos a seguir con los jubilados, vamos a seguir esto, es todo gasto. No, ¿cómo va a equilibrar las cuentas? No, bueno, más o menos, Marcelo, porque... O sea, rebaja de impuestos. Más o menos. Veo que muchos economistas dicen, rebaja impuestos, da más plata, eso al final genera más inflación. Bueno, hay 5.000 millones de dólares que este año no se recaudaron por derechos de exportación, que el año que viene sí se van a recaudar. Eso no lo pone nadie en la cuenta. Bueno, ese es Sergio Massa. Yo le recuerdo que hace algunos meses atrás había dicho que íbamos a una inflación de 3%. Estamos en 12, ahora 8, después va a ser 10, 11. Vamos a profundizar esto que escribía el médico psiquiatra Martín Coda, de que Massa tiene psicopatía primaria. Buen día, Martín, ¿cómo te va? Marcelo Fernández, mucho gusto. Buen día, Marcelo, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Gracias por conversar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. ¿Qué es definime, por favor, qué es psicopatía primaria, por favor? Bueno, la psicopatía primaria es un concepto que se ha estudiado en la psiquiatría durante muchas décadas. Y bueno, es uno de los trastornos que, si bien no tiene tratamiento, ha sido más ampliamente estudiado, ¿no?, en sus bases posiblemente genéticas, y también, bueno, en todas sus manifestaciones conductuales, psicológicas y sociales, ¿no? Que básicamente es un trastorno de la personalidad, es un trastorno de la personalidad donde lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que hay un déficit, una carencia, podríamos decir, de las emociones sociales básicas, tales como los sentimientos de culpa, de vergüenza, de empatía. ¿Que hay gente que no tiene esos sentimientos directamente? ¿No carece de esos sentimientos? Sí, carecen de esos sentimientos o bien los tienen muy atenuados. Ajá, Lo que sí pueden aprender es a simularlos. Ah. No sé si me estás escuchando. Sí, te escucho perfectamente. Ah, sí. Uh-huh. Entonces, o carecen o lo saben disimular, en definitiva. Claro, ellos van aprendiendo desde pequeños, ¿no es cierto?, que bueno, para poder adaptarse socialmente hay que, aparentemente, o hay que tener o simular tener, ¿no es cierto?, algún tipo de sentimiento empático a los otros, ¿no? Sí, claro, sí, te entiendo. Pero es una simulación. Es una simulación de que tienen o de que no tienen, es decir, acomodan los sentimientos a la conveniencia, ¿a eso te referís? Perdón porque no te estoy
escuchando bien. No, digo, si acomodan entonces los sentimientos a la necesidad del momento, ¿a eso te referís? ¿O directamente no lo tienen? Mirá, pueden estar presentes, pero en forma muy atenuada, de forma tal que, por ejemplo, cuando dicen una mentira, en una persona normal, estos sentimientos se activan y aparte de a nivel subjetivo, se manifiestan a nivel corporal, por ejemplo, en la expresión facial, el tono de la voz, los gestos, los ademanes, de forma tal que el interlocutor suele notar algo extraño en una persona normal, digamos, que está diciendo una mentira. Pero como ellos no tienen estas emociones sociales o las tienen muy atenuadas, son muy eficaces, ¿no es cierto?, en decir mentiras, engaños o manipular, dado que no se les nota en el lenguaje corporal. Por eso pueden ser muy persuasivos, extremadamente persuasivos, y dotados de cierto carisma social y de capacidad de influenciar, ¿no es cierto?, en otras personas. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Y esto que vos nos estás describiendo, entonces en psiquiatría está bien definido. Es esto que vos llamás en este escrito psicopatía primaria. ¿Hola? Martín, ¿me escuchás? Sí, ahí te escucho. Sí. Digo, en psiquiatría esto está perfectamente definido bajo el concepto psicopatía primaria. Ahí por ahí perdí la... A ver, no. ¿Me escuchás ahora? Sí, ahora te escucho. No, te decía que en psiquiatría está definido esto como psicopatía primaria. Sí, sí. Esto se define como psicopatía primaria para diferenciarlo sobre todo de lo que se llama trastorno antisocial de la personalidad, que es lo que figura en el manual oficial o más utilizado de diagnóstico psiquiátrico, que es el DSM, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que describe la personalidad antisocial que en parte se solapa con la personalidad, con la psicopatía primaria, pero no es lo mismo, porque en la personalidad antisocial los factores ambientales, de desarrollo temprano, familiares, las condiciones de privación social, educativa, tienen mucha influencia y por lo tanto potencialmente podrían ser reversibles. En cambio, en el psicópata primario puro, que es posiblemente producido por una mutación genética, digamos que no hay forma de modificar esto. Uh-huh. Lo que uno puede hacer, sobre todo, es tratar de prevenir el daño, ¿no es cierto?, que estas personas pueden causar. Sí, sí. Inclusive, de hecho, cuando se intenta, bueno, medicamentos no se pueden usar, pues no tienen ninguna eficacia, y de hecho cuando se los intenta tratar psicológicamente se pueden llegar a volver inclusive más peligrosos, porque es como que se entrenan con el psicoterapeuta, ¿no es cierto?, que es una persona con cierta sofisticación, se entrenan en la manipulación, por decirlo así, ¿no? Sí, sí, te entiendo bien. Bueno, vimos tu publicación, queríamos profundizar un poco qué quería decir esto. Martín, muchas gracias. Bueno, espero esclarecer un poco entonces a todos los oyentes. Aprovecho y te hago una pregunta, Sí. porque no tiene que ver con tu publicación, porque ahí no está mencionado, pero ¿analizaste un poco al otro candidato, a Milei? Claro, bueno, tuve algunas críticas en relación a eso. Lo que pasa que lo que puedo decir de Milei es que no es un psicópata. Por lo tanto, yo creo que en el único caso donde un profesional de la salud mental está autorizado a advertir un poco a la población en general es en el caso de la psicopatía primaria. Porque paradójicamente, a lo que vos, o contrariamente a lo que vos nos estás diciendo, el que pedía un análisis o un test psiquiátrico era Massa para Milei, ¿no? Claro, justamente esa es la paradoja. Milei no se evidencian
por lo menos dada su historia política, que es mucho más corta, no se evidencian rasgos de psicopatía. Más bien parece una persona que está profundamente convencida, a lo mejor demasiado, de su propia ideología, pero no se advierten rasgos psicopáticos. Ujú. El tema es que en el caso de Massa, uno no lo puede considerar un paciente en el sentido tradicional, más bien es como un depredador social, ¿no es cierto? En cambio, uno tiene que ser muy respetuoso con cualquier otro tipo de trastorno o alteración subjetiva del comportamiento de otras personas que podrían ser susceptibles de ser pacientes realmente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Martín, de nuevo, muchas gracias, muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Adiós, hasta luego. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Hemos conversado con Martín Coda, que es médico psiquiatra, matrícula 11226, de segunda circunscripción de aquí de Santa Fe. Bueno, interesante lo que nos decía. Vi su escrito y me parecía piola profundizar un poquito sobre esta psicopatía primaria.